Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. Se presenta el libro El pueblo en disputa, debates estético-políticos desde Glover Rocha, Raúl Ruiz y Luis Ospina. Y en el episodio de hoy dialogamos con su autor, el crítico de cine, investigador y docente Iván Pinto Beas. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cineclubes para Radio Bicicleta. Un gusto, un placer verdaderamente estar en este espacio y recibirles una semana más. Como habíamos anunciado al principio, hoy vamos a dedicar este episodio a una conversación y el invitado que tenemos en esta oportunidad es Iván Pinto Beas. Él es crítico de cine, investigador, docente, y va a ser un gusto charlar con él a propósito de la presentación de su libro El pueblo en disputa, debates estético-políticos desde Glover Rocha, Raúl Ruiz y Luis Ospina, editado por Prometeo Editorial. Los saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Iván? Andrés por acá te saluda, ¿qué tal? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz preparando mi viaje, que va a ser un poco días más para allá, para esta presentación precisamente. Bueno, va a ser un gusto recibirte aquí en el país. Vas a estar presentando este próximo viernes 20 de septiembre el libro que está próximo a salir, y te van a estar acompañando distintos invitados, invitadas, que van a conformar también una mesa de diálogo. Así es, va a estar Nicolás Prividera, Natalia Tacheta y Azul Eisenberg acompañándome en la conversación, así que va a ser una muy, muy rica discusión, conversación, que es lo que busca también el libro, ¿no? Como abrir la conversación. Eso es muy interesante, ¿no? Y ya de sí, el título que has elegido para el libro nos plantea la cuestión de la centralidad del pueblo y los vínculos de pueblo y cine, y sobre todo desde una perspectiva que hace a lo estético y lo político. Inevitablemente todo abordaje estético conlleva, ¿no?, una mirada también sobre lo político en un sentido amplio. Te quería preguntar, Iván, ¿cómo nace la posibilidad de concretar y plasmar todos estos estudios e investigaciones que venías haciendo, finalmente verlo en un libro? Sí, muchas gracias. Bueno, no, este libro viene un poco de mi tesis, ¿no?, de doctorado que defendí el 2019 en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Yo hace mucho rato venía trabajando un poco sobre este tema, estaba buscando un poco la manera de abordarlo, ¿no? Cómo hacer estaba con varias preguntas, digamos, ¿no? Y finalmente la tesis fue el momento, ¿no?, para lanzarme de lleno y poder de algún modo materializar. Y después de esto, obviamente, lo transformamos en libro, que es otro camino y otro itinerario, pero bueno, respeta bastante el argumento central un poco, ¿no?, de la tesis. En medio de esto, o sea, en medio que yo estaba sacando este libro del pueblo, el cine, los 60, los 70, vino el estallido social en Chile, y eso como que también modifica un poco, ¿no?, la pregunta, ¿no? Es decir, bueno, ¿son tan añejas estas discusiones? ¿Son cuestiones que están vinculadas solamente al siglo XIX, al siglo XX? ¿O más bien es necesario retomar, ¿no es cierto?, algunos hilos de estas preguntas, y particularmente quizás desde estos acercamientos más laterales que nos pueden dar algunas luces, ¿no?, para pensar, ¿cierto?, la relación, ¿cierto?, entre cine y política, que finalmente es la que a mí me interesa. O sea, lo que a mí me mueve siempre es esa relación, ¿no? Bien, me quedé pensando en esto que mencionabas, un acercamiento lateral, ¿no? Es decir, vas
acercándote desde los contornos, podríamos decir, y has elegido a 3 cineastas con obras en particular de cada uno de ellos. Recién los mencionábamos, pero estamos hablando de Ruiz, de Rocha, de Ospina, cineastas que marcaron generaciones y tuvieron una participación activa en lo que respecta a pensar el cine y la política en sus respectivos países. ¿Cómo podrías ampliar más esta idea de este acercamiento lateral en el libro? Sí, encantado. Bueno, justamente tomo 3 casos y en realidad 3 películas, que son Terra en Trance de Glauber Rocha del 67, El realismo socialista del 72-73, una película que en realidad recién ahora, el 2023, estamos pudiendo ver como en una forma definitiva, y 2023-2024, ¿no? Que fue cuando se reestrenó, y Agarrando Pueblo de Luis Ospina. Al menos 2 de estos casos, que son el caso de Ruiz y Ospina, nunca habían sido considerados del todo dentro de un canon, ¿no? De la década del 60 y el 70, ¿no? Particularmente. Fueron películas que han sido, o cineastas que han sido un poquito excluidos de la discusión del cine político, ¿cierto? O fueron incluso muy debatidos, ¿no? Por la propia generación del periodo del 60-70, ¿no? El caso, bien amarga esa historia, por ejemplo, la recepción de Agarrando Pueblo, ¿no? El caso de Glauber también es un caso bien particular, sobre todo porque cuando él estrena Terra en Trance está la dictadura, viene muy criticado por izquierda, obviamente por derecha también. Entonces es una película muy polémica y obviamente es una película que buscaba efectivamente polemizar y discutir, ¿no? Con todas las capas intelectuales de izquierda. Yo te diría que estas 3 películas, y particularmente, o sea, los 3 cineastas, pero estas 3 películas en particular, efectivamente tienen como el esfuerzo, ¿cierto?, intelectual por querer discutir temas al interior, ¿cierto?, de un cine político, ¿no? En ese sentido, son como, no son las versiones, podríamos decir, digamos, hegemónicas o ganadoras, ¿no?, dentro del cine político de izquierda del 60, ¿no?, que por supuesto para mí está muy marcado, por ejemplo, por películas militantes como son las del tercer cine. Estas películas, a pesar de que han sido revisadas, ¿cierto?, como películas a veces como demasiado oscuras, densas, me parece que justamente, ¿no?, son películas que están debatiendo y discutiendo, ¿cierto?, los principales problemas, ¿no?, de la relación, ¿cierto?, entre imagen, pueblo y política. Y justamente por eso, por esa discusión que establecieron en ese momento, hoy en día se vuelven muy necesarias de revisar, ¿no? Para darle más densidad y más compenetración, ¿cierto?, a nuestra discusión. Pensaba, vos lo declarás en la introducción del libro, la categoría pueblo. ¿Cómo se puede pensar, cómo se pensó en estas décadas, los 60, los 70, a partir de estas películas que mencionabas, y cómo se lo puede pensar hoy? En ese sentido, pareciera que te interesa no tanto la representación del pueblo en el cine, sino las diferentes variantes que efectivamente permiten problematizar la idea de pueblo, ¿no?, digamos, en el cine. Absolutamente, Andrés, y gracias por el comentario, efectivamente, ¿no? Bueno, este fue uno de los puntos también de arranque, ¿no? Tratar de un poco revisar lo que se estaba discutiendo hoy día contemporáneamente sobre la noción, una noción quizás que ha sido sometida, ¿cierto?, a una evaluación muy larga, ¿cierto?, en la teoría, en la discusión teórica, ¿cierto?, política, ¿no? Y tratar de visualizar acá estos itinerarios, ¿no? Ahí me topé con mucha bibliografía, con mucha discusión, pero uno de los puntos centrales, yo diría, es el cuestionamiento, ¿cierto?, a cualquier idea de pueblo sustancial, sustantivo, ¿cierto?, dogmático de algún modo, ¿cierto?, y criticar distintos discursos, ¿no?, como son justamente el romanticismo melancólico o el romanticismo militante, ¿cierto?, para poder evaluar, ¿cierto?, justamente otras formas, ¿cierto? En ese sentido, el libro toma posición, ¿cierto?, sobre una noción de pueblo quizás más plástica, más difícil, ¿cierto?, más productiva también, que parte sobre todo desde una autocrítica, ¿no?, cinematográfica a cómo este pueblo, ¿no?, se representó, ¿cierto?, a lo largo del siglo XX para pensar justamente nuevas formas y nuevas variables, ¿no? Esa es la discusión como central, yo te diría como más política, ¿no? Es decir, cómo pensar la relación entre imagen y pueblo desde una idea que no sea solamente representacional, figurativa, ¿cierto?, o melancólica, ¿cierto?, o netamente, ¿cierto?, militante en el sentido, ¿cierto?, de la épica, ¿no? Tratando de salir un poco de eso, me parece que estas películas presentan un aporte ahí, ¿no?, para discutir más complejamente esta relación. Yendo al caso del realismo socialista de Ruiz, vos también lo comentabas, es una película que da para una conversación aparte la forma en que esta película finalmente
existe y la podemos ver hoy. Y todo el trabajo que hizo la gente de Podestastros y todo, junto con Valeria Sarmiento, ¿no? Para reconstruir esta película. Pero en este filme en particular, pensaba esto que también, de lo que hablabas respecto a la cuestión de la representación, y no solo quedarse en eso, sino la presencia de lo que podríamos llamar pueblo frente a cámara en esta película de Ruiz, en donde está como el contexto de la Unidad Popular. ¿Qué crees que aporta esta película para pensar en estos debates sobre la imagen, el pueblo y lo político, ¿no? ¿Qué participación tiene el pueblo en esa película? ¿Cómo la pensás? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la verdad, así, hay muchas cosas que agregar aquí. Sí, ¿no? sí. Es que Raúl Ruiz, en realidad, hacia el 68-69, creo que Tres Tristes Tigres es la única película que logra tener un estreno. El otro gran highlight que tiene es hacia el 73, que iba a estrenar por fin Palomita Blanca. Entre medio qué hacer, y entre medio este tipo delirante durante el periodo de la Unidad Popular hizo de todo, hizo cine político militante, hizo cine alegórico, ¿no? Hizo cine experimental, realmente en ese periodo hizo como que probó todas las variables, ¿no? De la posibilidad de pensar un cine al interior del periodo de la Unidad Popular, y por supuesto desde una perspectiva militante y de izquierda, ¿no? Porque el tipo estaba efectivamente comprometido, ¿no? Con el proceso. Sin embargo, él no sentía que ese compromiso, ¿no? Tenía que ser precisamente solamente ser algo así como esta suerte de altruismo, ¿cierto?, de izquierda, ¿cierto?, de los grandes emblemas, sino que más bien a él le interesa el cine como un dispositivo de indagación. Este punto es importante porque una de las cosas repetidas en las entrevistas del periodo tiene que ver precisamente con el principio de este cine de indagación y el principio de resistencia cultural, que no es resistencia épica, sino que tiene que ver más bien con una suerte de resistencia que está como a la base, ¿no?, de las comunidades como subalternas, ¿no? Algo así como desvío, ¿cierto? Como el gesto en el cual, ¿cierto?, inconscientemente, ¿cierto?, la cultura de base resiste, ¿no?, el programa, cualquier tipo de programa. En ese sentido, la mirada que tiene Ruiz del programa político, ¿cierto?, de izquierda, es muy cercano al síntoma que tiene también Tomás Gutiérrez Alea en Memorias de un burócrata, ¿no?, en La muerte de un burócrata, ¿no?, en el cine cubano, ¿no?, que estaba haciendo una pregunta medio parecida, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con estos proyectos políticos, ¿cierto?, programáticos, ¿cierto?, y qué pasa en relación con la cultura de base? O sea, la relación entre cultura y política. En ese sentido, la película ocupa estas técnicas, ¿cierto?, de la indagación para mostrar un poco esta contraposición, ¿cierto?, entre estas dos dimensiones. Desde aquí, la mirada de Ruiz, ¿cierto?, no es una mirada representacional, sino que más bien él hace partícipe también, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, a los sindicatos obreros, a las comunidades de población, ¿cierto?, a autorrepresentarse en unas situaciones como de ficción, ¿cierto? En este caso eran situaciones como de ficción más o menos posibles, ¿cierto?, que planteaban contradicciones al interior de la Unidad Popular. El caso, por ejemplo, del poblador, ¿cierto?, que anda como, que llega como y se roba es un obrero, ¿no?, que se roba unas herramientas durante la toma, ¿no? En fin, ¿cierto?, que deriva, ¿cierto?, hacia la extrema derecha. Y también la otra posición, que es la del intelectual, que también, ¿cierto?, se pasa, ¿cierto?, a la extrema izquierda, rápidamente a la extrema derecha, una vez que no es satisfecha, ¿cierto?, su necesidad más individualista. Entonces, en ese sentido, yo diría que justamente, ¿no?, el retrato, ¿cierto?, de este pueblo, finalmente, es a través del dispositivo de un realismo socialista, ¿no?, que en el sentido busca mostrar, ¿no?, las verdaderas contradicciones que están ocurriendo al interior, ¿cierto?, de este proceso que fue la Unidad Popular. Es una mirada que es como el lado negativo de la batalla de Chile. Yo siento que es como un negativo de la batalla de Chile, ¿no? Es como que mira, ¿cierto?, desde adentro, desde el intestino, desde las problemáticas más cotidianas, ¿cierto?, un poco el proyecto, ¿cierto?, y el proceso de la Unidad Popular. Una película que está destinada justamente, ¿cierto?, a discutirse en las militancias, ¿no?, de izquierda. Es interesante que lo que logra Ruiz en esta película, en mostrar las capas sociales y las tensiones internas dentro de la Unidad Popular. O sea, podríamos hablar de un apoyo crítico, ¿no? No una militancia a secas, sino intentar pensar qué estaba pasando en lo más profundo, ¿no? Y esta aparición del frente poético, de estos intelectuales que se mostraban un tanto distanciados o incapaces de comprender exactamente lo que estaba pasando con el pueblo.
Absolutamente, lo que está mostrando ahí, por supuesto, es la discordancia radical, ¿no? Entre la realidad real, podríamos decir, ¿cierto? La realidad de base, la realidad cultural, ¿cierto? Y estos intelectuales, ¿cierto? De izquierda, ¿cierto? Que vienen de una clase alta, media, ¿cierto? Totalmente con un impulso muy narcisista muchas veces, ¿no? Y con poco conocimiento finalmente, ¿no? De base. En las entrevistas que da posteriormente Ruiz, en ese periodo, cuando recién se está yendo, ¿cierto?, de Chile, es sumamente duro, ¿no?, con esa capa intelectual, y para Ruiz, abiertamente ellos, dice, traicionaron al pueblo, ¿no?, así de duro, ¿no? Esta película después, ¿no?, de algún modo, continúa de algún modo con una reflexión a posterior, ¿cierto?, que es una película que se llama Diálogos de Exiliados, que hace hacia el 76, ¿no?, que es una mirada precisamente de los izquierdistas de exiliados, ¿cierto?, en Francia, ¿no?, con una mirada que le valió, digamos, el odio, ¿no?, de gran parte de esa capa social durante varios años. Y en el caso de Ospina, con Agarrando Pueblo, ¿no?, en Colombia, ya en los 70, vos indagás sobre el concepto de vampirismo y antropofagia en uno de los capítulos del libro, dedicado justamente a Agarrando Pueblo. ¿A qué hace referencia esta parte conceptualmente hablando? Sí, súper. Bien, es un caso muy particular el caso de Agarrando Pueblo, nuevamente, como te comenté, lleno de peripecias, de un muy largo, una recepción muy larga que costó mucho, digamos, y que por la cual también Luis personalmente peleó mucho, ¿no?, porque esa película fuera reconocida. Y esos dos conceptos yo creo que están muy vinculados también a la relación que tienen con Glauber también, Luis. Hay una metáfora ahí también, ¿cierto?, la antropofágica, que viene un poquito del tropicalismo, viene un poquito, ¿cierto?, de Glauber, esta como quizás estética del hambre, pero que es también una estética de la devoración cultural, de también consumir, ¿cierto?, y devolver, ¿no?, como regurgitar un poco ciertas estéticas, ¿no?, una suerte de modernismo periférico latinoamericano que logra, ¿cierto?, tomar estos referentes culturales, en este caso, ¿cierto?, modernismo estético, vanguardista, ¿cierto?, y devolverlos, ¿cierto?, desde otra posición. Por otro lado, el concepto de vampirismo también es interesante aplicar en la película porque uno de los nombres que tuvo, ¿cierto?, o subtítulos en las traducciones de la película al francés y al inglés fue precisamente los vampiros de la pobreza, ¿no? Eran este vampirismo o este vampiro de algún modo que succiona, ¿cierto?, el poder, ¿cierto?, en este caso vinculado a la imagen, ¿cierto? Estos son los vampiros de la pobreza que están realizando porno miseria, extractivistas de la miseria, ¿no? Extraen la miseria para volverla exportable y con eso obtienen poder. Bien, hay dos metáforas que me parecen interesantes de la película y que, por supuesto, se vinculan a películas posteriores después de Luis Ospina que hacen ficción, ¿no? Que desarrolló como lo que se llamó un gótico tropical, ¿no? Con metáforas vinculadas precisamente, ¿cierto?, al vampiro, ¿cierto?, al caníbal, ¿cierto?, y otras figuras que son importantes de pensar relativa a esta película. Por último, decir que al final de la película, que no la ha visto Londoño, ¿cierto?, que es la figura como salvaje, ¿cierto?, caníbal un poco de la película, ¿cierto?, se termina comiendo la cinta frente a la cámara, o sea, ya más explícito sobre esta devoración, ¿cierto?, cultural, ¿cierto?, del otro, no puede ser la película, ¿no? Es abiertamente una metáfora que es también una metáfora sobre el propio cine, ¿no? Una última pregunta, Iván, agradeciéndote todo este tiempo. Pensar en lo que ha venido sucediendo, de hecho también como planteas esa base cuando inicias en la introducción al libro, pensar la política latinoamericana en los últimos años. Antes habías hablado del estallido en Chile, pero también podríamos hablar de lo que ocurrió en los últimos años en Brasil, incluso acá en la Argentina, lo que está sucediendo. ¿Cómo pensás la importancia que tienen estos debates, la pertinencia que tienen estos debates respecto a la noción de pueblo y a la noción, en definitiva, de la imagen, su producción, su circulación? Sí, te agradezco muchísimo la pregunta. Es para mi gusto es fundamental pensar qué hacemos con las cámaras, ¿no? ¿Qué hacemos con el montaje? ¿Qué hacemos con la edición? Para el estallido social, por ejemplo, hubo muchísimo registro viral, mediático, hubo una cantidad de información que que nos saturamos, ¿no?, de algún modo de tanto ver, ¿no? Incluso habían muchos montajes falsos, pero por los dos lados, ¿no? Montajes falsos de derecha, obviamente, policiales, institucionales, digamos, horribles, ¿no?, en términos de la tergiversación, pero también, debo decirlo, también había un mal montaje de izquierda, ¿no? Un mal montaje muy explícito y que también a veces incluso faltaba la verdad, cabe decirlo, qué sé yo, ¿no? Como que buscando ciertos eventos, ciertos trágicos o eventos, cierto política de denuncia,
se caía como en lo peor, ¿no? En lo peor del audiovisual. Y me parece ahí que justamente, ¿no? En esas imágenes que fueron, por suerte, emergiendo también, fueron saliendo imágenes críticas, ¿no? Imágenes que nos hacían reflexionar sobre lo que estábamos viendo, imágenes que lograban, ¿cierto?, establecer del cine, de la imagen, ¿cierto?, una densidad, ¿cierto?, perceptiva, que nos hacía ser más lúcidos y no más tontos, ¿no? Que yo creo que es lo mínimo que se le puede pedir a un cine político, ¿no? Hacernos más inteligentes, ¿no? Con mayor discernimiento, con mayor capacidad crítica de ver y de reconocer, ¿no? Y no hacernos más idiotas, ¿no? Como con imágenes que por ahí se viralizan y se viralizan y no tenemos mucho. Entonces yo creo que es un buen momento, ¿cierto?, para sentarnos y pensarnos, ¿cierto?, qué hacemos, ¿cierto?, con las cámaras y con las imágenes. No en un sentido altruista, estético, me parece como tipo, bueno, pero hagamos arte, no va por ahí, ¿no? Sino que más bien simplemente pensar de manera más efectiva y más inteligente, ¿cierto?, los recursos que tenemos a mano para poder pensarnos, ¿cierto?, políticamente, ¿cierto?, como qué es básicamente, ¿cierto?, un espectador político, ¿no? Creo que hay mucho ahí para pensar. El libro lanza esas preguntas al inicio, no es que se haga cargo, por supuesto, ¿cierto?, pero al menos de algunas luces alrededor de estas películas, ¿cierto?, de su posible herencia, y que yo insisto, ¿cierto?, que son herencias de futuros perdidos, ¿cierto?, de vías no realizadas, ¿cierto?, de relatos, ¿cierto?, que se interrumpieron, ¿cierto?, y que quedaron en su momento, y que yo creo que justamente fruto de los golpes dictatoriales, de las dictaduras, ¿cierto?, de los malos entendidos, ¿cierto?, y la confusión, no fueron caminos, ¿cierto?, que pudieron llegar, ¿cierto?, digamos, de algún modo a puerto, ¿no? Fue una experiencia, como la Unidad Popular, lo mismo, ¿no? La Unidad Popular fue una experiencia truncada, ¿cierto?, de futuro, ¿no? Me parece que esto mismo, ¿no? Siento yo a veces, mirando el cine latinoamericano, el que veo mucho, digamos, voy a muchos festivales, siento que hay una experiencia truncada, ¿no? Una serie de interrogantes que a veces, ¿cierto?, se retoman en algunas películas, en algunos cineastas, ¿cierto?, que están volviendo sobre algunas preguntas, pero yo siento eso, algo truncado, un proyecto cuya intelectualidad, cuya mayor densidad filosófica, política, ¿cierto?, se fue perdiendo. Muy interesante todos estos planteos, estos intercambios y estas reflexiones que nos traes y nos compartís, Iván. Agradecido. El pueblo en disputa, entonces, debates estético-políticos desde Glover Rocha, Raúl Ruiz, Luis Ospina. Presentación en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá pronto también, o en algún momento, se pueda dar aquí en Córdoba. Vamos a ir a Córdoba. Perfecto. Bueno, ahí está. Entonces ya vamos agendando la presentación. Recomendamos ir en búsqueda de este libro para seguir indagando y debatiendo sobre estos temas tan urgentes también, si se quiere plantear en esos términos, respecto de nuestro devenir. Nuevamente, muy agradecido, Iván. Muchas gracias a ti, gracias a ustedes, y que les vaya súper con su podcast. Gracias, un abrazo. Chau, chau. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.